Hola, bienvenidos al tercer video de la colección Introducción a ReactJS. A lo largo de estos videos he querido abordar conceptos avanzados en JavaScript que no solo sirven de prerequisito para aprender ReactJS, sino que también son clave a la hora de evaluar a un programador JavaScript en una entrevista de trabajo. Ahora, continuando para este video, tenemos los siguientes contenidos. Retomamos hablando de JavaScript como lenguaje interpretado. Hablaremos de qué son los lenguajes interpretados y su contraparte, los lenguajes compilados. Luego conoceremos en profundidad cómo es que se realiza la ejecución de nuestro programa en JavaScript, en cuyo proceso se encuentra involucrado la definición del contexto de ejecución. JavaScript como lenguaje de alto nivel necesita ser interpretado al lenguaje máquina, para que nuestro computador ejecute las instrucciones dadas en nuestro programa escrito en JavaScript, por lo que es procesado línea por línea, traducido a un lenguaje de máquina por un intérprete y ejecutado por un motor a medida que se lee. Al momento de la puesta en ejecución de nuestro programa en JavaScript, se utiliza un programa llamado intérprete, que se encarga de convertir nuestro programa al lenguaje máquina a medida que éste se va ejecutando. La traducción es realizada línea por línea y no se guarda, lo que significa que cada vez que ponemos a ejecutar nuestro programa tendrá que volver a interpretarse. En conclusión, el intérprete lee la línea del programa, lo traduce al lenguaje máquina para que la unidad de procesamiento del ordenador lo ejecute y después el procedimiento se repite para la siguiente línea, ¿no?, hasta el fin del programa. Por otro lado, un lenguaje compilado requiere un paso adicional antes de ser ejecutado, la compilación, que convierte el código del lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina, que va a ser ejecutado por el hardware de un tipo específico de máquina o sistema operativo. El proceso de conversión, denominado compilación, hace uso de un programa denominado compilador, para traducir el código al lenguaje máquina. Luego el compilador genera un archivo ejecutable, desde el que no se puede acceder al código fuente. Esto se debe a que el programa compilado ya no requiere las instrucciones en código para ser ejecutado. De esta forma, el programa no tiene que volver a compilarse cada vez que se ejecuta. Un ejemplo tal vez poco conocido es Apache Córdoba, que te permite desarrollar una sola vez aplicaciones en HTML, CSS y JavaScript para compilar en múltiples dispositivos, sea escritorio y móvil, y en múltiples sistemas operativos tales como iOS y Android. Una vez compilado, se ordena la ejecución o se genera un archivo ejecutable listo para ser probado en el dispositivo de destino. El código JavaScript se ejecuta sin conexión gracias a Node.js, ¿no?, que es el entorno de ejecución de JavaScript, que utiliza internamente un intérprete llamado JavaScript Engine. Mientras en navegadores como Chrome y Microsoft Edge, el código JavaScript es interpretado y ejecutado por el potente motor V8 Engine. Imagínate al intérprete V8 de JavaScript como un chef experto, que toma los ingredientes, nuestro código JavaScript, y sigue la receta, los estándares, las especificaciones ECMAScript, para crear un plato delicioso, que viene a ser la página web interactiva y funcional, lejos de ser una página estática simple. Finalmente, la etapa de ejecución de nuestro código JavaScript podría parecer en la práctica un proceso inmediato, ¿no?, un proceso que solo toma una cuestión de segundos. Sin embargo, consta de una serie de etapas e incluye algunas tareas previas a la ejecución. Una ejecución, como se puede ver en el gráfico, se apila en la call stack en forma de un contexto de ejecución, ¿no? Habíamos visto de las anteriores que lo que se llevaba a la call stack eran las múltiples ejecuciones que se encontraban dentro de nuestro código. Entonces, como habíamos dicho, la ejecución se apila en la call stack en forma de contexto de ejecución. Un contexto de ejecución es el ambiente en el que se ejecuta el código. Cada vez que ejecutamos un programa o invocamos una función, se crea un nuevo contexto de ejecución. Al primero se le conoce como contexto global y al otro como contexto de función. Una vez creado, se va a apilar en la call stack. Cada contexto de ejecución pasa primero por las dos fases. Primeramente, la fase de creación, en la que se configura el espacio de memoria para las declaraciones dentro de ese contexto, y luego tenemos la fase de ejecución, donde el contexto de ejecución ya se va a ubicar dentro de la call stack y el código realmente se ejecuta. Ahora pasemos a ver en la práctica qué es un contexto de ejecución. Para ello vamos al código, vamos a crear un nuevo archivo, un nuevo proyecto primeramente. Vamos a ponerle intro party. Ujú. Y lo voy a abrir en Visual Studio Code. Listo, ahora voy a crear un archivo JavaScript.
Entonces, al momento de ejecutarse este pequeño programa que voy a crear, se va a generar un contexto de ejecución, ¿no? Todavía no tengo nada escrito y pues voy a comenzar a escribir, hacer una declaración. Hemos visto en la clase anterior que en el código tenemos declaraciones y ejecuciones, ¿no? Entonces puedo colocar esto. Y luego voy a realizar una ejecución. Y ejecuto, ¿no? Al momento de ejecutar se crea el primer contexto de ejecución, el llamado contexto de ejecución global, ¿no? Y luego podemos escribir funciones. Dentro de las funciones puedo crear también declaraciones y ejecuciones. Y para que se muestre lo voy a ejecutar. Entonces el código está perfectamente ordenado, ¿no? Primeramente las declaraciones y posteriormente las ejecuciones. Le damos y esta vez no solamente tenemos un contexto global, sino también tenemos dentro de la función un contexto local, ¿no? Entonces dentro de este contexto hay declaraciones de variables. Puedo seguir agregando más. Que van a vivir dentro de ese contexto local. Puedo crear otro contexto local. Y si yo desde este contexto local quiero llamar a una variable que vive dentro de otro contexto local, ¿no? Podría considerarse un contexto local padre al contexto global, ¿no? El contexto global. Y un contexto local hijo a cada una de las funciones que se van declarando dentro de este contexto global. Incluso dentro de un contexto local podría ir generando más contextos locales, ¿no? Y declarando otra función. Podría decirle que me en consola a la variable 3. Voy a cerrar un momento esto. Entonces yo puedo querer acceder a una variable desde un contexto local diferente y me va a dar un error, ¿no? Si es que ejecuto este código. Esto por mientras que podríamos decirle que se ejecute también esa función dentro de su mismo contexto local. Y ahora lo ejecuto. Bueno, el tema es que no le he dado la ejecución de la función second, ¿no? Entonces ahora sí me debe mostrar el error de que no puede acceder a la variable tos, ¿no? Que tos no está definida, ¿no? Es que la busca dentro de su contexto local. Primeramente la busca dentro de este contexto local. Y al no encontrar a la variable to declarada dentro de este contexto, la va a buscar dentro del contexto global, ¿no? Dentro del contexto padre. O sea, primeramente lo busca dentro de este contexto hijo, luego lo busca dentro del contexto padre y no lo haya. Entonces por eso es que le coloca como no definido. Por el contrario, si yo buscara en este caso a la variable one, esto lo vamos a comentar. Vamos a borrar mejor y luego lo vamos a ejecutar. Entonces tenemos que lo va a buscar al momento de ejecutarse esta función tercera, lo va a buscar primeramente dentro de su contexto propio, busca la declaración de la variable y no lo encuentra. Entonces va y lo busca dentro de su contexto padre, que vendría a ser la función first, y al igual no lo encuentra. Entonces va ahora al contexto superior al contexto padre, vendría a ser el contexto abuelo, y lo busca y lo encuentra. Y por eso es que lo imprime, ¿no? Cosa distinta si no lo encontrara. En este caso no lo encuentra ni en el contexto, ni en su propio contexto, ni en el contexto padre, ni en el contexto superior al contexto padre, ¿no? Entonces por eso es que lo coloca como no definido.
Entonces, entre contextos hermanos, como habíamos visto, no se puede buscar variables, ¿no?, dentro de contextos hermanos, sino que la búsqueda se hace primeramente en un contexto local y luego en el contexto superior a ese contexto local, el contexto padre, y luego a un contexto mucho más superior al contexto padre. Aquí vamos a colocar for. Y obviamente que no lo encuentra, ¿no?, porque esto no se encuentra escrito en ninguna parte del código. Si yo lo escribiera aquí, yo le pediría que se... Bueno, esto vamos a poner for. Luego le vamos a pedir que se muestre en consola for, ¿no?, que vive dentro de un contexto local hermano. Y para que se muestre le vamos a dar para second. Bueno, en este caso le vamos a poner otro nombre, no sé. Bueno, eso estaba en for. Pero for. Listo, ¿no? Entonces, como podemos ver, no podemos acceder a una variable que está declarada en un contexto hermano, ¿no?, sino que siempre la búsqueda es desde un contexto inferior a un contexto superior. Es como sería una analogía que cada uno de estos contextos locales podría ser considerado un país, y el contexto global vendría a ser considerado todo nuestro planeta, ¿no? Entonces, cada una de las declaraciones podría ser considerado un ciudadano, ¿no?, de un cierto país. Entonces, este ciudadano va a pertenecer solamente a este país, a este contexto local, ¿no? Y obviamente que al planeta Tierra, ¿no? Pero no se puede decir que este ciudadano va a pertenecer a dos países, ¿no?, distintos, ¿no? Entonces podría ser una analogía para poder ubicarnos en ese concepto de los contextos locales y los contextos globales. Ahora, si volvemos al código, ¿no?, habíamos visto de clases anteriores que primeramente se van a colocar dentro de la call stack las ejecuciones, ¿no?, todas las ejecuciones que encontramos en nuestro código, de forma ordenada, desde la parte superior y de derecha a izquierda, ¿no? Se lee el código. Entonces llega primeramente a la ejecución de la función first, que se muestra en pantalla, es el console, es la función first primeramente, y luego lo que está dentro de la función, ¿no? Busca las ejecuciones que están dentro de este contexto local, y lo encuentra, y lo coloca, lo apila en la call stack. Luego vendría a ser la función second y la función first, como se puede ver. Entonces cada uno de estos códigos se apila y luego se va resolviendo. Una vez resuelto, se elimina de la call stack, se limpia y prosigue a colocar el siguiente contexto de función, ¿no?, y así sucesivamente hasta terminar todas las ejecuciones que lleve nuestro código. Y luego esto, ¿no? Ya podemos entonces entender acerca de qué es lo que se está realizando en este ejemplo de código. Se puede ver que hay variables que están declaradas dentro del contexto global, al igual que variables que están declaradas dentro de su propio contexto local, el contexto de función. Acá una variable imprimida que tras ser encontrada en su propio contexto, ¿no?, es declarada, la variable one es declarada dentro de su propio contexto de función, entonces es fácilmente accedida. Luego va a haber variables que son imprimidas tras ser encontradas en el contexto local. Primeramente lo busca en su contexto de función, en su contexto interno, y luego va y hace la búsqueda en el contexto padre, en el contexto global, y lo encuentra y lo imprime. Luego tenemos un error ocasionado porque la variable no figura ni en su propio contexto ni en el contexto global. Lo busca, pero simplemente esta variable está declarada, pero en un contexto hermano, ¿no?, al que no se puede acceder, ¿no? Solamente se puede acceder al contexto propio y al contexto más superior. Entonces lo busca y no lo encuentra dentro de su propio contexto ni tampoco en el contexto global. Entonces nos arroja un error. Luego tenemos el error ocasionado porque la variable no figura en su contexto propio, ¿no?, en su contexto global. Esto también suele suceder, ¿no?, que se busca primeramente en su contexto en el cual se declara, ¿no? En este caso vendría a ser en el contexto global, y al no encontrarlo, ¿no?, o al no haber un contexto superior al contexto global en este caso, entonces ya no hace la búsqueda, ¿no?, entonces lo da por indefinido, a pesar de que la variable está declarada dentro de un contexto hijo, ¿no? O sea, no hace la búsqueda en un contexto inferior, sino a un contexto mucho más superior que el contexto global. Ahora pasemos a ver a las fases que habíamos hablado, que van a suceder al momento de apilarse el contexto de ejecución en la corta, ¿no?, tanto la fase de creación como la fase de ejecución. Primero vamos a hablar de la fase de creación, llamado el lexical environment, que es una estructura de datos que almacena todas las variables
y declaraciones de funciones que se definen en el contexto actual y en todos los contextos externos. Permite al intérprete de JavaScript reconocer qué variables o funciones son accesibles en los diferentes contextos que se establecen dentro de nuestro programa. Ahora pasemos a aprender el lexical environment mediante un ejemplo en la práctica. Creamos un nuevo archivo. Previo a la ejecución del código habíamos dicho que habían etapas previas. Una de ellas era la etapa de creación, el lexical environment, a lo cual nos vamos a enfocar en este ejemplo. Vamos a hacer una declaración. Y una ejecución, finalmente. Este código está ordenado. Primeramente es una declaración y posteriormente es una ejecución. Entonces los resultados son exitosos, ¿no? Caso distinto si lleváramos la ejecución a la primera línea. Guardamos, limpiamos y ejecutamos. Y tenemos un resultado, ¿no? Que nos da que se muestra en consola indefinido, ¿no? El valor indefinido. Entonces, primeramente en la etapa de creación, las variables declaradas con var, let y cons. Vamos a escribir una variable con let. Una variable con const. Bueno, vamos a ver solamente esto. Listo, tenemos el siguiente problema. Se va a imprimir lo que es la variable declarada con var, ¿no? Porque primeramente las variables declaradas con var, let y const, hay otra forma de poder hacer una declaración. De esta manera. Entonces, las variables declaradas con var, con let y const, primeramente en la etapa de creación, que es el primer recorrido que se hace al código de la parte superior a la parte inferior y de derecha a izquierda. En el primer recorrido, en la etapa de creación, se le asigna a las variables declaradas con var, let y const el valor de undefined, ¿no? Y ese es el valor que se muestra. ¿Pero por qué? Porque primeramente en la etapa de creación, como les decía, se hace el recorrido y se va colocando, asignando a estas variables un valor de indefinido. Y posterior, en la etapa de ejecución, se hace un segundo recorrido, ¿no? Nuevamente desde la parte superior a la parte inferior y de derecha a izquierda. Entonces comienza desde la línea 1, ¿no? Entonces a la hora de mostrar en consola esta variable, la busca su valor y tiene el valor de indefinido, ¿no? Y eso es lo que imprime, ¿no? ¿Por qué? Porque la ejecución ha sido antes de que se pueda leer esa variable, ¿no? En la etapa de ejecución. Eso ya sucede en la etapa de ejecución. Entonces primeramente se accede a esta variable antes de que se le asigne ya el valor de hello, ¿no? Cosa distinta sería de que esto se colocara en la parte superior, ¿no? Entonces en ese caso sí se podría tomar ese valor de hello y podría imprimirlo, ¿no? Pero aquí, como se hace primeramente la ejecución, no llega, no alcanza a asignarle el valor correcto a la variable, entonces lleva el valor primigenio que es undefined, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora que con la variable con let y const? El problema es que nos arroja el error de que esta variable ha sido llamada antes de ser inicializada, ¿no? Como se puede ver, ¿no? Pero el valor siempre va a ser undefined. Incluso como habíamos dicho para const, ¿no? Var, let y const están definidos en la etapa de declaración con el valor de undefined. Caso contrario, en el caso de variables que no son definidas con estas tres palabras claves, ¿no? Estas quedan fuera. Le podríamos borrar esto, no nos va a dar ese error. Voy a borrar esto y voy a pedir que se muestre en consola esta variable. Y me dice que no está definido, ¿no? Porque ni siquiera ha llegado a esa etapa de declaración. Esto no es una declaración formalmente, ¿no? No es reconocida por JavaScript como una declaración formal. Entonces se dice que no está definida, ¿no? Habíamos visto otras formas de hacer las declaraciones, no solamente, primeramente podríamos hacer inicializar primeramente la variable y luego asignarle un valor. Se puede ver aquí, inicializo en la línea 3 y luego le asigno un valor en la línea 4. Entonces ahí sigue funcionando normalmente, como lo habíamos estado viendo anteriormente.
se va a mostrar nuevamente, primeramente el valor undefined, ¿no? Y luego se detiene la ejecución al haber un error. Pues yo podría seguir colocándole que me muestre, por ejemplo, aquí. Vamos a tratar de que sea, de que muestre en consola el valor definido con const, la constante. Entonces borro y entonces se va a detener la ejecución del código, ¿no? En el for. Ahí se detiene, ¿no? Al detectar un error se detiene la ejecución y no pasa a mostrar en consola, no pasa a mostrar en consola en la variable 3. Se detiene, no llega a la línea número 6. Entonces el valor undefined se le va a asignar solamente a las variables que están declaradas con var let const, al igual que con a las funciones se le asigna un valor de func, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a colocar, en este caso se le asigna una referencia, vamos a ver que se trata de una referencia a la función. Es que yo aquí sería first, vamos a decirle que esté en consola. Entonces si yo le pido que se muestre eso antes, no estoy ejecutando la función, solamente estoy eh, queriendo consolidar el nombre de la función. Entonces acá coloco first, ¿no? Ya existe el nombre, ¿no?, en el cual se guarda la referencia a la función. Entonces si lo borro, ejecuto, tengo la referencia a la función, ¿no? Entonces esa es la forma como se guardaría. Cosa distinta si se ejecutaría, ¿no? Porque esto sí se va a ejecutar indistintamente de que se coloque primeramente la ejecución y después la declaración. Eso sí llega a ejecutarse, se muestra el mensaje. O sea, en las funciones sucede que al pasar, al hacer en la etapa de creación, se lee completamente todo lo que tiene la función, ¿no? Se lee ya toda la ejecución. Entonces al hacer la segunda pasada, o sea, la etapa de ejecución, entonces ahí es donde se ejecutan, indistintamente de que la ejecución se haya colocado antes de la declaración. Luego también tenemos otra forma que podría ser asignarle un nombre. En este caso no la voy a ejecutar, le voy a hacer que se muestre consola el nombre. Si lo ejecuto va a ser el resultado similar al anterior, ¿no? Aquí como es una variable declarada con var, va a seguir teniendo undefined, ¿no? Si esto es declarada con var, con let, con const, ¿no? Pero hemos visto que con let, con const nos va a mostrar el mensaje de que la variable ha sido ejecutada antes de ser declarada, ¿no? Sí, por ese tema, nada más. Pero como les decía, dentro ya está asignado en la etapa de creación el valor undefined a todas las variables declaradas con var, let y const. Ahora volvemos a las diapositivas y continuamos repasando acerca del lexical environment con un pequeño ejemplo. Como podemos ver, al momento de ejecutarse este programa se genera primeramente el contexto de ejecución global, ¿no? Entonces se da primeramente la etapa de la fase de creación, ¿no? Entonces se forma lo que es el lexical environment, el entorno léxico, la lista de todas las variables declaradas en el contexto global, ¿no? Entonces como son variables declaradas con var, let y const, se le asigna a esas variables el valor de undefined, ¿no? Luego a la función se le asigna una referencia a la función, ¿no? Y con eso se terminaría todas las declaraciones dentro del contexto global, ¿no? Luego de las declaraciones del contexto global pasa a la ejecución, ¿no? Entonces en la ejecución llega el momento en que se va a ejecutar la función first, la línea 7, y es ahí donde recién se genera el contexto de ejecución de la función, el contexto de ejecución local, ¿no? Con su propia fase de creación, su entorno léxico, dentro del cual se colocan a todas las variables que han sido definidas con var, let y const, el valor de undefined, ¿no? Y ahora tenemos la fase de ejecución. La fase de ejecución en el contexto de ejecución global sería de la siguiente manera, ¿no? Se da la fase de ejecución, entonces en la línea 1 es en esta segunda pasada del código que se hace, ¿no? En la segunda fase se da otra pasada al código, entonces la segunda pasada es ahí donde recibe la variable instructor, que tomaba primeramente el valor undefined, toma ahora el valor que se le asigna a esta variable. La función sigue teniendo la referencia, eso sí, se sigue manteniendo, ¿no? Solamente lo que cambia son las variables declaradas con var, let y const, ¿no? Que se les asigna ya es el valor correcto. Y luego cuando se da también la ejecución de first, ¿no? Hemos visto, al momento de la fase de ejecución también se da, ¿no? Al momento de ejecutarlo, se da su propia fase tiene su propia fase de creación y su propia fase de ejecución. Ahora en la etapa de ejecución, la variable que está dentro, la línea 3, la variable que está dentro
se le asigna ya el valor correcto, ¿no? Ahora pasemos al código para entender aún más la ejecución del código JavaScript. Vamos a crear un nuevo archivo. Voy a escribir una declaración. Voy a escribir un bloque de código, un if. Voy a agregar una condición. Voy a decir que se ejecute todo lo que está dentro del if. Y dentro del if voy a sobreescribir el valor de la variable one. Y voy a pedir que se imprima dentro de este bloque de código el valor de la variable one. Y también que se escriba dentro del contexto global, que se imprima dentro del contexto global la variable one. Y veamos los resultados. Vemos que la variable imprime el valor más actual de la variable one, ¿no? El valor que se sobrescribe en la línea número 3. Ahora veamos si en vez de sobreescribir la variable, escribimos una variable con el mismo nombre dentro de contexto global y dentro de un bloque de código. Y vemos que sigue tomando el valor más actual que tiene la variable one. Ahora veamos si es que en vez de utilizar la palabra var para hacer la declaración de la variable, utilizamos la variable let. Utilizamos la palabra clave let y veamos los resultados. Bueno, aquí vemos una diferencia respecto a utilizar var, ¿no? Para hacer las declaraciones de las variables. Vemos que con let, en la línea 4, al pedir que se imprima el valor de la variable, está tomando el valor que está dentro de este bloque de código, ¿no? La declaración que se hizo dentro de este bloque de código. Y si estamos dentro del contexto global, está tomando el valor de la variable one dentro del contexto global, ¿no? Entonces, esto quiere decir que let, ¿no? Tiene un alcance de bloque, ¿no? Dentro de, o un alcance llamado un alcance local, ¿no? Habíamos visto hasta ahora lo que era el contexto global, ¿no? Y luego el contexto de función. Y ahora dentro de un bloque de código se muestra lo que es un contexto local, ¿no? Entonces, digamos que let llega a funcionar dentro de un bloque de código. Podríamos ahora colocar una función para ver aún más eso. Vamos a colocarle. Voy a declarar nuevamente la variable con el mismo nombre. Y voy a pedir que también se muestre, se imprima el valor de esa variable. Voy a ejecutar la función. Y ahora veamos qué obtenemos. Listo, tenemos un error. Bueno, tengo el tema de que se debe colocar la función, nombre first, me había puesto. Entonces ahora tenemos que la variable que se está imprimiendo está dentro del propio contexto de la función. En el caso de la línea 8, ¿no? Dentro del propio contexto de la función busca a la variable one y la imprime. Dentro del bloque de código también busca la variable one, como este let, como al declarar con let a la variable one, esta variable solamente vive dentro de este bloque de código, ¿no? Como estamos hablando aquí de un contexto local, ¿no? Entonces estamos hablando de un scope, de un alcance local que tiene esta variable one, ¿no? Que dentro de todo este bloque de código vive la variable one, ¿no? Entonces con ese valor, con el valor welcome, solamente dentro de ese bloque de código se imprime. Luego, al utilizar también en la variable con asignarle el valor hello, ¿no? Dentro de este contexto de función, también vive dentro de este contexto la variable one con el valor hello nada más, ¿no? Podríamos hacer lo siguiente para ver eso. Vamos a pedir que no se nos muestre esto. Podríamos aumentar esta función. Luego ya les contamos. Y tenemos el tema que, bueno, aquí falta quitarle esto. Así. Tenemos que buscar la variable dentro del, como seguimos dentro de un contexto global, ¿no? Esto no es una función, es un
es un bloque de código, no es una función que genera un contexto de función, sino es un bloque de código, busca la variable dentro de su propio contexto, ¿no? Y la llega a escribir, ¿no? Y ya si es que nosotros la declaramos de esta manera, y no la declaramos aquí, sin embargo la estaría buscando dentro de ese, del alcance global. A ver, veamos. Y ahí tenemos un error, ¿no? Se llega a imprimir lo que está en la línea 3 primero, ¿no? Entonces, como este valor está declarado con let, vive dentro de ese bloque de código, ¿no? La variable y se imprime con el valor welcome, ¿no? Pero aquí lo busca dentro de este contexto, porque se supone que aún todavía estamos dentro de un contexto global porque no hay ninguna función. Sin embargo, ¿no? Gracias a este bloque de código y haber declarado con let la variable, es que esta variable vive solamente dentro de este bloque de código, ¿no? Y no dentro del contexto global, ¿no? Dentro de lo que debería vivir, ¿no? Como decíamos, no hay ninguna función aquí, ¿no? Entonces, eso sucede solamente con las declaraciones, con la palabra clave let, también con const, ¿no? Pero const no nos permite sobreescribir una variable. Entonces, vamos a verlo con var. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que con var sí se respeta lo que son los contextos, ¿no? Estamos dentro de un contexto local, se nos imprime, ¿no? Entonces, ahí vemos que el alcance que tiene, ¿no? El scope, una variable var, tiene un alcance global, ¿no? Incluso dentro de un bloque de código, se encuentra la variable dentro del bloque de código y se imprime, ¿no? En cambio, cosa distinta es con let, que dentro de un bloque de código está privada de tener acceso a la variable, no podemos tener el acceso, ¿no? Debido a que hemos utilizado lo que es letma. Entonces, como se ve dentro de un bloque de código o dentro de una función, bueno, vamos a verlo con una función, vamos a comentar esto y ahora vamos a utilizar una función, vamos a comentar la función y su ejecución. Vemos que es gracias a let sigue existiendo dentro de este contexto, pero no solamente por eso, ¿no? Sino porque busca dentro del contexto global esto y no lo encuentra, ¿no? Entonces por esa razón es que no está definido, ¿no? Entonces, como les decía, let nos trae el inconveniente de que se priva la variable ahora ya dentro de un bloque de código, ¿no? Incluso que esté dentro del mismo contexto, ¿no? Cosa que no se da con var, pero si yo lo declaro var, obviamente que ya sabemos que va a seguir dándonos el error, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos contextos distintos, ¿no? Esto es un contexto de una función y yo lo estoy buscando dentro del contexto global, ¿no? Entonces no lo voy a encontrar. Entonces, como trabajamos dentro del entorno profesional con lo que es let y const, vamos a ver que dentro de los bloques de código y dentro de los contextos de función podemos utilizar el mismo nombre a una variable, podemos darle el mismo nombre a una variable al declararla con let, ¿no? Tanto dentro del contexto global, aquí le vamos a dar vamos a crear un let con el mismo nombre, vamos a ver que dentro del contexto global lo podemos seguir utilizando con el mismo nombre, ¿no? O sea, en cada contexto podemos estar, en cada bloque de código, en cada contexto de función podemos trabajar la variable con el mismo nombre, pero siempre y cuando la declaremos con let, ¿no? Y va a trabajar, como decía, dentro de ese propio scope local, ¿no? Dentro del propio eh, dentro del propio contexto de función o dentro del propio scope local, ¿no? En este caso, si se imprime acá en la línea 11 es porque estamos dentro del scope global, ¿no? En este caso sería dentro del alcance global, ¿no? Porque se trata también de un contexto, ¿no? Un contexto, en este caso, contexto local. Entonces, como decía, es un scope local lo que lleva la variable let. En cambio, una variable con var lleva un scope global, ¿no? Nos permite acceder a esa variable, como ya lo habíamos estado mencionando. Hacemos, nos permite acceder a la variable, como ya lo estábamos mencionando, ¿no? Dentro de lo que es el contexto global. Ahora vemos cuando se sobrescribe la variable, ¿no? Primero lo estamos declarando con var. Ahora esto va a tener su razón en la ejecución, en la etapa de ejecución del código JavaScript. Ya lo vamos a ver más adelante el ejemplo que voy a hacer. Ahora vamos a explicar algunas cosas, unas peculiaridades aquí. Entonces, dentro del bloque de código tenemos que los siguientes resultados. Bueno, esto vamos a ver. Tenemos los siguientes resultados, que en la línea 4 tenemos que se imprime, no, welcome, o lo busca dentro del contexto global, y como está dentro del bloque de código, lo toma, ¿no? Toma el valor más actual, como habíamos dicho, toma el valor más actual, luego se imprime en la línea número 8, está dentro de un contexto de función. Entonces aquí sucede que al momento de ejecutarse la función se sobrescribe, llega a sobrescribirse con el valor de introducción, entonces eso es lo que
muestra como salida, y luego en la línea 11 también incluso al finalizar la ejecución ya se queda sobrescrito con ese valor, y eso es lo que se llega a mostrar, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora como, con un ejemplo, cómo es que se realiza la ejecución del código JavaScript. Vamos a un ejemplo que lo tengo en el bloc de notas. Copiamos esto y voy a crear un nuevo archivo. Listo, y aquí vamos a ir viendo paso a paso cómo es que se realiza la etapa de ejecución. Para eso voy a abrir un pequeño programa para poder explicar el código mediante... Ajá, ya tengo listo la paleta. Entonces, en la primera etapa, ¿no?, que era la etapa de creación, se creaba lo que era el lexical environment, como habíamos dicho. Entonces, cada variable declarada con var let y const, por ejemplo la variable instructor aquí, va a asignársele el valor de undefined, ¿no? Vamos a tratar de abreviar lo que se pueda. Está declarado con undefined. Luego también PM también está declarado con undefined, ¿no? En el primer recorrido que hace, en la primera lectura que se hace del código de JavaScript. Entonces PM también está declarado con undefined, ya estamos en la línea 2. Luego pasamos al bloque de código. Dentro del bloque también se busca, ¿no?, como no se trata, buscamos todas las variables que encontramos, ¿no?, y vamos asignándole a todas las variables declaradas con varlet y con undefined. Entonces instructor, y también se le asigna con undefined, pero eso ya se está repitiendo, ¿no?, lo anterior. Entonces ya lo teníamos con undefined. Ahora vamos a ver PM. PM también ya se está repitiendo, ¿no? Los demás son ejecuciones. Ya la línea 9 y 10 son ejecuciones. Entonces, después de la etapa de creación viene la etapa de ejecución, ¿no? Entonces, esta sería ya la siguiente etapa. En la siguiente etapa, ya la variable instructor ahora sí toma el valor de Tony. Vamos a abreviarlo nada más, con una T, de Tony. Luego PM también toma el valor de Franco. Todavía no hay una ejecución. Cuando se dé una ejecución vamos a ver ese fenómeno que se da, ¿no? Entonces aquí solamente estamos viendo que las variables están adquiriendo. Entonces acá instructor, ¿no?, tiene flash. Como nos dice que la condicional true, ¿no?, quiere decir que el código se va a ejecutar. Entonces ahora sí tenemos se sobrescribe la variable instructor y se pone, en vez de Tony, se pone flash, ¿no? Entonces lo borramos y ahora tiene el nombre flash dentro. Me voy a poner da flash, entonces una T y una F. Luego tenemos la variable PM que también se sobrescribe, ¿no?, era Franco y ahora se sobrescribe con reverse flash. Borro y le voy a poner reverse flash RF para abreviarlo. Y luego tengo que lo voy a ejecutar en la línea 6 y en la línea 7, ¿no? Se ejecuta, entonces se muestra. Entonces vendría a ser nuestra primera salida. Se ejecuta y se muestra. No vamos a poner las salidas, sería instructor. Entonces se va a ejecutar, se va a mostrar la primera salida con el string. La flash sería la primera salida. La flash es lo que se va a imprimir. Luego después se va a imprimir PM, que tiene valor ahora RF, reverse flash, abreviado esto. Luego sale del bloque de código y va al contexto global. Ahora busca a la variable instructor, ¿no?, y la busca dentro de este contexto, ¿no?, en el mismo contexto global. El último valor actualizado era la flash, ¿no? Entonces eso es lo que se imprime en la línea normal. La flash nuevamente. Luego en la línea 10 busca APM. Como habíamos dicho que este es un bloque de código, ¿no? Dentro del bloque de código, como se ha declarado PM, vive dentro de ese bloque de código con el valor reverse flash, ¿no? Entonces no toma este valor, ¿no?, sino busca lo que está dentro del contexto global. Entonces, y lo encuentra, ¿no?, Franco. Entonces imprime que es Franco. Bueno, ahí ya lo habían escrito, me parece. Ya, entonces eso sería lo que se debería mostrar.
Y entonces voy a guardar el código primero y lo voy a ejecutar. Y esos son los resultados, ¿no? Entonces, vemos con este ejemplo cómo está funcionando lo que es la etapa de ejecución. Ahora veamos otro ejemplo. Esto lo voy a borrar. Y pasemos al siguiente ejemplo, que también lo voy a copiar. No, esto ya lo había copiado. Esto sí lo habíamos visto. Parece que es esto ahora. Y lo copio. Lo voy a llevar al código. Vamos a crear un nuevo archivo. Ya lo tengo. Ahora lo borro. Y ahora vamos a... Pues acá ya lo habíamos... Bueno, nada escrito. Ya, ahora nuevamente vamos a volver a pasar a las etapas de ejecución del código. Primeramente tengo en la primera etapa, ¿no? El lexical environment, la lista de las variables. Todas las variables declaradas con varlet y const van con undefined. El instructor va a ir con undefined. La voy a abreviar. Luego busco otra variable dentro, otra declaración dentro, quiero decir, una declaración, otra variable y también puede ser esta función de aquí, ¿no? Tengo la función de aquí y se va a guardar con la referencia, ¿no? La referencia a la función. Luego sigo buscando otra declaración y ya no encuentro. Entonces paso ya a la segunda etapa, a la etapa de ejecución. Dentro de esta etapa voy a ir ya en la línea 1, le asigno a instructor el valor de Tony. Lo abrevio solamente una T. Luego voy a ejecutar la línea número 2, ¿no? Me dice un solo guiar instructor, entonces voy a tener ya el primer resultado. Acá el código. El primer resultado sería, como primer resultado tenemos Tony. Lo estoy abreviando. Luego tenemos ahora la función. Esto viene a ser ya una ejecución. Esto es una ejecución y una declaración a la vez. Entonces acá ya se ejecuta la función. Entonces al momento de ejecutarse esta función, habíamos dicho, ¿no? Se creaba un contexto, ¿no? Este era el contexto global donde estamos haciendo acá la fase de creación, la fase de ejecución. Es el contexto global, ¿no? El contexto global lo vamos a poner así. Y ahora tenemos otro contexto, se genera otro contexto. Entonces ese contexto a la vez tiene su primera etapa, la etapa de creación, y su etapa de ejecución, ¿no? En su etapa de creación tenemos a la variable, buscamos las variables que tenemos dentro. No, este true nos quiere decir que el código se va a ejecutar, así que no hay ningún problema. Entonces ponemos que instructor, agrega el valor de undefined primero. ¿No? Este ya viene a ser una variable dentro de otro contexto, ¿no? Dentro de un contexto, como les decía, un contexto local aquí, ¿no? Entonces no, por tanto no hay una repetición de la variable, ¿no? No se está repitiendo nuevamente instructor, ¿no? Porque estamos en dos contextos diferentes. Entonces undefined, luego pide la ejecución, ¿no? Ya, eso ya pasaría en la segunda etapa, ¿no? La etapa del lexical environment. Le vamos a poner. Y ahora viene la ejecución. En la ejecución, primero pues estamos en la línea 5, ¿no? De arriba para abajo, línea 5, y ahora sí, el instructor va a tener el valor de Franco. Luego en la línea 6 le estamos pidiendo que se muestre en consola, entonces ya tenemos la segunda salida, ¿no? Para la función tenemos la segunda salida, y entonces vamos a tener, como esto lo podríamos poner, poner aquí nada más, esta salida. Ya tenemos la salida que dice instructor igual a, la primera salida sería Franco, ¿no? Porque es el valor que se le ha ido, se le ha agregado a la variable Franco. ¿Listo? Entonces, y con eso se terminaría toda la función, ¿no? Todo lo que está dentro de la función. Entonces, simplemente se ejecuta la función y imprime Franco nada más. Y después de eso desaparece. Todo el contexto global se apila dentro, habíamos visto que se apilaba dentro del call stack y luego desaparecía, se borraba completamente. Pero siempre dejándonos imprimido solamente lo que es Franco nada más. Lo vamos a borrar ese contexto local, ese contexto de la función. Y solamente vamos a dejar que se imprimió Franco nada más. Vamos a tratar de borrarlo todo entonces mejor. Solamente vamos a dejar el resultado. Ya, entonces se había imprimido como segunda salida Franco.
Listo. Ahora pasemos a la línea 9, ¿no? Que nos pide, pide que muestremos en consola lo que es la variable instructor. Entonces lo buscamos no dentro de este contexto de función, ¿no? Sino dentro del contexto local. Y sería Tony nuevamente. Entonces se mostraría como salida nuevamente Tony. Y, y entonces ahora veríamos los resultados. Voy a guardar. Voy a ver los resultados. Y sería lo que hasta habíamos obtenido, ¿no? Entonces, este sería otro ejemplo de cómo es que se va desarrollando los contextos, tanto el contexto global como los contextos de funciones, ¿no? Ahora, ahora pasemos a las diapositivas. Primero voy a borrar esto. Y pasemos a las diapositivas. Entonces ya habíamos visto lo que era el scope, ¿no? Habíamos visto que las variables declaradas con let y const tienen un propio scope local, ¿no? No lo habíamos visto tanto con const, ¿no? Aquí, bueno, aquí lo estamos sobreescribiendo las variables, pero también podríamos hacerlo con const, solamente cambiándoles aquí. Guardamos esto y vamos a imprimirlo. Entonces vemos, ¿no? Que al igual que let, esta variable declarada con la palabra clave const vive solamente dentro de tanto de este bloque de código, ¿no? Lo que se llamaba un scope local, o vive dentro de esta función, ¿no? Que se llama un contexto de función, vive dentro del contexto de función, o vive dentro del contexto global, ¿no? Entonces es similar al comportamiento de let y const, que tiene un scope local, mientras que var habíamos visto que tenía un scope global. Ahora, el hoisting. El hoisting, más que nada, es que se puede ver en las variables declaradas con var, ¿no? Es un poco difícil verlo con las variables declaradas con let y con const, ¿no? Por el siguiente tema que vamos a ver. Bueno, voy a crear otro ejemplo. Aquí voy a crear un nuevo archivo. Demo 06.js. Entonces dentro voy a escribir las variables con un var. Acá var, bueno, sería escribirlo. Bueno, primero, si hago lo siguiente, o sea, si yo quiero que se muestre la variable, quiero hacer lo contrario del comportamiento natural, ¿no? De las personas, que es primeramente declarar las variables y después ejecutarlas. Entonces voy a hacerlo al revés. Voy a que primero se ejecute y luego voy a declararlo. Primero con barra, luego vamos a hacerlo con... ¿verdad? Sí, como habíamos dicho, ¿no? Se asigna lo que es undefined, ¿no? Primeramente, en la primera lectura del código, en la fase de creación, se le asigna undefined. Luego, antes de que llegue a la segunda fase, vamos a dibujarlo. Tenía la fase de creación. Entonces a One se le asignaba lo que era React. ¿Sí? React. Después sucedía que te pasaba la etapa de ejecución. Entonces se ejecutaba la línea uno y como se le había asignado, bueno, no le habíamos puesto, aquí no es React, sino es undefined, ¿no? Lo que se le asigna a One es undefined. Generalmente se le asigna undefined. Entonces esa es la etapa de creación. Luego en la etapa de ejecución tenemos que primeramente se lee la línea uno. Entonces al leerse en la línea uno dice que estemos en consola, demos la respuesta y vendría a ser undefined, ¿no? El valor que tiene one en ese momento. Undefined se imprime, ¿no? Entonces vamos a ver que con let y con const es algo distinto, ¿no? Es lo que sucede. Entonces aquí voy a darle esto, un let. Tenemos ese error, ¿no? No se puede acceder antes de la inicialización, ¿no? Pero internamente la variable one va a tener el valor de undefined, ¿no? Incluso con const también sucede lo mismo. Va a seguir siendo undefined. Lo vamos, inicializamos. Y ahora, ¿qué pasaría si en vez de ello vamos a ver que hay otra respuesta? ¿No? Si es que fuera solamente declarar la variable de esta forma. Ahí sí vemos que no se cumple lo que es asignarle undefined, ¿no? A esta declaración. Acá ya no se le asigna y el error es distinto, ¿no? Se dice que one no ha sido definido.
Entonces lo que hace el hoisting es hacer que la declaración de las variables vaya a la parte superior, ¿no? Vaya a la parte superior. Este código lo podemos dejar acá abajo. Entonces esto va a la parte superior. O sea, digamos que está en la parte superior, pero con el valor undefined. Undefined. Está en la parte superior con el valor undefined. Eso sería equivalente a lo que habíamos visto, ¿no? Bueno, lo vamos a volver a lo que habíamos hecho. Con const que quede esto. Aquí vamos a decir que lo equivalente es que esto vaya y luego hacer la declaración y luego hacer la ejecución. Contamos ello. Y listo, así luego lo vamos a guardar. Y ahora vamos a las diapositivas. Listo, entonces me parece que eso es todo por este video. Y bueno, vamos a tratar de terminar. Esto sería todo por el video de hoy. Voy a subir posteriormente ya la parte 4 y esperaría el apoyo de todos ustedes. Ya hemos visto prácticamente durante 3 videos todo lo que es la introducción a React. Espero pronto estar anunciándoles eh, la apertura del curso de React, ¿no? Como les decía, si es que hay algunos conceptos que quizás no se comprendan, ¿no? Todavía no habíamos visto algunas otras cosas, ¿no? Quizá voy a colocar dentro del canal algún curso de JavaScript, ¿no? Desde cero, ¿no? En el cual se va aprendiendo algunas cosas de JavaScript, ¿no? Que prácticamente aquí las estamos obviando porque se trata de un curso avanzado de JavaScript, ¿no? Para ya entrar a manejar lo que es un framework, ¿no? Framework de frontend, que es React. Entonces ya les estaría anunciando posteriormente el canal y entonces muchas gracias por el apoyo, espero les haya gustado.